Facundo García. Preguntas de los elefantes. 9. A toda velocidad. Sin duda es inspirador dar la vuelta al mundo en un automóvil a toda velocidad, percibir Arabia como un remolino de arena o China como un relámpago de rosales. Pero Arabia no es un remolino de arena y China no es un relámpago de rosales. Son civilizaciones antiguas, con extrañas virtudes enterradas como tesoros. Si queremos comprenderlas, no debe ser como turistas o investigadores, debe ser con la lealtad de los niños y la gran paciencia de los poetas. Conquistar esos lugares es perderlos. G.K. Chesterton, Herejes, 1905. El nombre Tanzania viene de la fusión de dos unidades territoriales previas, Tanganica y Zanzíbar, que se unieron en 1964. Para bien o mal, el país da la sensación de estar manejado por gente muy joven. El promedio de edad es de 17.6 años, una nación de teenagers. Al subir a los colectivos, es frecuente ver que en el asiento del conductor hay un adolescente de gorrita que ya está algo borracho y que, sin embargo, sigue tomando cerveza y saluda guiñando con la música al repalo. Es el chofer. Así que aquí estoy. Son las 3 de la tarde y sigo hacia el sur, cautivo en un bondi que corre alocadamente hacia la muerte o hacia algún cruce que no figura en los mapas. Cada tanto salto de mi asiento y no es un giro retórico. Cada vez que el colectivo agarra una piedra o un pozo, mi cabeza roza el techo, mis piernas aletean en el vacío y tengo que apuntar el culo para embocarlo en mi butaca y no terminar ensartado en las rodillas de alguien, en el mejor de los casos. El asiento, valga la aclaración, es duro como un yunque. Es absurdo que el resto de los pasajeros no se queje. En realidad se quejan, sí. Gimen de dolor en cada pozo. Pero priorizan llegar rápido a llegar vivos y no le dicen nada al chofer que sigue con su música, su cerveza y sus 15 años. Cuando empiezo a reprenderlo en inglés desde mi lugar del fondo, todos me miran divertidos. Supongo que me consideran un iluso. El chofer también se ríe, acelera. ¡Slow down! ¡Pole, pole! Me oigo aullar. Slow down es una expresión del inglés que puede traducirse como desacelerar, bajar la velocidad gato, etc. Pole, pole en suajili significa más despacio. Por la ventanilla veo pasar en 5 las casitas de una ciudad sin nombre. Sobre la ruta, en perspectiva, diviso lomos de burro pintados de amarillo. ¡Qué alivio! Este pendejo va a tener que frenar o reventará la suspensión. Me consuelo. Pobre inocente. El muchacho no parece saber lo que indican las señales e interpreta los lomos como el obstáculo de algún videojuego. Acelera todavía más. Luego escucho un bisbiseo que crece hasta los gritos. Son los pasajeros, que también han entrado en pánico. Cuando estamos cerca del lomo, nos preparamos para destrozarnos el mismo contra los asientos de piedra. ¡Pum! El micro se eleva por los aires. Otra vez rozo el techo con la cabeza y caigo como puedo encima de una señora. Grito, pero a los 100 metros hay otro lomo de burro, así que me aferro a cualquier cosa que tengo cerca y vuelvo a prepararme. Debería aprender a rezar. Pobre señora, ahí voy de nuevo. Son los días del Mundial de Fútbol y ya que no sé si sobreviviré a estos viajes en colectivo, me gustaría ver jugar por última vez a la selección argentina. El caserío en el que estoy desde anoche tiene 2 bares cruzados por foquitos de colores, pero solo uno de ellos cuenta con un televisor mastodóntico de los 80. Enfrente de la tele, unas 60 personas, la mayoría hombres, esperan que comience el match y me saludan con curiosidad. Karibu, dicen. Bienvenido. Argentina juega contra Suiza por octavos. Me llama la atención que el público festeje con el mismo entusiasmo las jugadas de ambos equipos. La toca Messi y festejan. La tocan los suizos, también festejan. Festejan todas las jugadas. Disfrutan el partido, la mera existencia del fútbol.
Transcurren las semanas y Argentina avanza en el fixture. La marcha es tan intrincada como el campeonato. Estoy a más de 5.000 kilómetros de Johannesburgo, mi destino final, pero a veces tardo un día entero en hacer 100. Es imposible calcular cuánto me falta de travesía. Anoto en mi diario. Dodoma, la capital de Tanzania, es una ciudad de impronta islámica que no mencionan las guías. Las calles huelen a carne asada y el aire es seco. Será por eso que inmediatamente la he asociado con Mendoza. Hoy estaba caminando cerca de la mezquita más grande del centro, una construcción monumental y rosada, cuando se me acercaron dos flacos. Me saludaron, me mostraron el edificio y me contaron que el templo, como muchos otros en África, incluida la Mezquita Nacional de Kampala en Uganda, había sido una donación de Muammar Gaddafi. Antes de que lo mataran como un perro, Muammar Gaddafi, caudillo de Libia que gobernó ese país durante 4 décadas, había establecido una red de donaciones a través de la construcción de mezquitas, escuelas y hospitales, así como el financiamiento de algunos grupos armados. En Tanzania se siente que la convivencia entre personas de diferentes religiones no es un problema. Cristianos y musulmanes dialogan en la calle y hasta parecen trabajar juntos. Según datos oficiales, en el país se charlan más de 158 lenguas. La diversidad es incalculable. Entre los idiomas locales está el suajili, un hablar que amalgama la gramática bantú con palabras prestadas del árabe, el portugués y el inglés. Comunicarse en suajili es como tocar tambores con la voz, y para comprobarlo basta traer a la memoria expresiones ya universales como el famoso Hakuna Matata, que significa algo así como sin preocupaciones o vive y sé feliz. A lo largo de mi cruce encontré personas que frente a cualquier problema apelaban a este dicho y remataban con un apretón de manos. ¡Oh! ¿Tienes un parásito en los testículos? Hakuna Matata. Existe una palabra suajili que es todavía más conocida, safari, que equivale a viaje. En una de las lenguas francas del África oriental, por la calle me gritan Muzungo, el mote que muchos usan para nombrar a los extranjeros. Zungu, en suajili, significa dar vueltas. Cuando uno está mareado es, por tanto, un musungu sungu. Yo no llego a tanto. Siendo un simple musungu, se me considera un extranjero, un explorador, tal vez un hombre que anda en círculos sin saber por qué. Como definición, no está nada mal. Casi no hay carteles eléctricos en los negocios de Tanzania. Existe, en cambio, un gremio de pintores que hace auténticas obras de arte en peluquerías y almacenes. En cualquier peluquería de Dodoma se pueden ver los retratos algo escorzados de estrellas del fútbol como Mario Balotelli o Cristiano Ronaldo. Si bien se considera que Messi es mejor jugador, su estampa no abunda en las paredes de los coiffeurs. No pega. Es que a nosotros nos gusta más Cristiano porque es lindo, me explicaron sin pudor los hinchas locales durante el entretiempo de algún partido. Todos tenían el corte de pelo de Cristiano con diferente cara. Si Dodoma es la capital política, el centro económico tanzano es Dar es Salaam, remanso de paz en árabe. Dar es una ciudad más grande de Tanzania, una mezcla de edificios neochinos y puerto de pescadores, bordeada por un océano turquesa que conecta con las culturas del oriente. Me sentaba en la playa mirando cómo iban y venían los barcos de madera tradicionales, llamados dhows, con un garbo heredado de los traficantes que llegaron aquí desde el mundo islámico y la India. Era como estar en una viñeta del corto maltés con sus piratas dignos y sus damiselas en apuros. Este asunto de la piratería, con lo romántico que pueda sonar, tiene su gravedad. De Yemen a Tanzania, pasando por la costa somalí, existen forajidos que se dedican al saqueo y al robo en el mar. A veces se contentan con quitarle cámaras y celulares a navegantes bisoños. Otras retienen cargueros y luego piden rescates de millones de dólares. En apuros estaba yo la noche de la final de la Copa del Mundo. Recorrí las calles de Dar es Salaam buscando un maldito televisor donde pudiera ver el partido de Argentina contra Alemania. Cuando faltaba una hora, el único lugar que encontré para ver fútbol
fue el Hotel Holiday Inn. Un espanto. Tras tantos meses vagabundeando, mi apariencia era terrible. Lo que podía salvarme era entrar y pedir una cerveza de $3 antes de que me echaran. Prefería ayunar al día siguiente antes que perderme el partido. Entré y pedí. Nada era como en los pueblitos más al norte. En la sala del hotel, los tilingos hinchaban por Alemania. Me salvó un grupo de musulmanes que llegó más tarde y le hacía el aguante a la Argentina. El resto de los negros seguía entusiasmándose cada vez que la tocaban los europeos. Ni hablar cuando vino el gol de ellos. Karma. En el ranking de la FIFA, los tanzanos rasguñan el puesto 114 en una lista de 211 equipos. Que se curtan. No tenía tiempo de deprimirme por la forma en que se nos escapó el campeonato. Había que seguir. Necesitaba continuar con rumbo sur, pero los mozambiqueños me dijeron que para entrar a su país debía demostrar que mi cuenta de banco disponía de $5.000. Como no los tenía, accedieron a otorgarme a desgano una visa de tránsito que duraba 7 días. 7 días para cruzar Mozambique. En Latinoamérica suena suficiente. Una semana, ¿Cómo no vas a llegar? Descubriría más adelante que nada estaba más lejos de la verdad. Había grupos armados en el camino, matones que disparaban a los viajeros, y no podía ir despacio ni detenerme. Intuía que las autoridades estaban esperando que se venciera mi visa para cobrarme una multa y dejarme en pelotas. No es que me moleste quedarme en slip, pasa que soy chapado a la antigua. Me ilusiona que primero me inviten a cenar. Pisé la frontera tanzano-mozambiqueña gracias al conductor de una camioneta que se detuvo al verme en un costado de la ruta. Anduvimos 1 hora y media con el sol saliendo por el enésimo camino de polvo. A la distancia, saludé con el espíritu a varios grupos de baobabs, esos árboles descomunales que tanto asustaban al principito de Saint-Exupéry. Llegué al borde sur de Tanzania, delimitado por el río Ruvuma. Los barqueros y los empleados del único ferry que funciona en el lugar roncaban en la orilla arcillosa, pero la peña se activó al ver que se acercaba un musungu. Luego de cruzar en bote me di cuenta de que en Mozambique no había control ni policía. ¿Qué onda la aduana? Lo más parecido era una pandilla que esperaba a los recién llegados para venderles pasajes a un pueblo fronterizo que se llama Mocimba da Praia, o simplemente para transportarlos hasta el puesto policial más próximo, donde se podían hacer los papeles de ingreso. 10 euros por un trayecto de media hora. Nadie quería cobrar más barato. Si no te gusta, anda caminando, me cargaban, señalando la huella que partía en dos la inmensidad forestada. Al final, uno me tiró en un puesto administrativo. La policía me pidió propina antes de sellarme el pasaporte. Ahí empezó una secuencia lisérgica. En Mozambique, los buses salen a las 2:30 o 3 de la mañana. Décadas de guerra civil han hecho que la costumbre esté tan instituida que a nadie se le ocurre salir en otro momento. Es demasiado peligroso. La regla fue, por ende, levantarse a las 2 de la madrugada para caminar a tientas en medio de ciudades sin alumbrado hasta la estación de colectivos o el descampado que fuera su equivalente. Ya tenía claro que los africanos no se ven en la oscuridad. Se delatan cuando abren los ojos o sonríen. La mirada flota en la negrura, los dientes también. Si no, son invisibles. Con los blancos pasa lo contrario. Titilan. Yo podía estar rodeado de extraños sin darme cuenta, y esa asimetría del camuflaje me ponía nervioso. Nunca sabía si me estaban observando. En mi mochila llevaba alguna lata de atún, agua, mis cuadernos. Estaba todo el día en el bondi para intentar llegar donde fuera sin que me agarrara el crepúsculo. Antes de la puesta de sol tenía que encontrar donde dormir y volver a levantarme a las 2 de la madrugada. Así, cada noche, 7 días. Las llegadas eran engorrosas. Iba a contratiempo, preguntando precios en un país a donde a los blancos les cobran 10 o 20 dólares por dormir en cualquier cama. ¿Qué tanto? Si estaba en Mozambique era porque tenía dinero en mi cuenta bancaria. En ocasiones, las ciudades eran horribles.
Nampula, por ejemplo, espantosa. Calles larguísimas y anchas, metros y metros de construcciones grises. Hasta ahí llegué buscando una posilga donde acurrucarme. Los lugareños me aconsejaron que durmiera en la estación, que era apenas un baldío con alambre alrededor. Ya en el filo de las sombras apareció la sonrisa de una negra y me dijo que también ella estaba buscando hotel. Entonces surgió otro pibe que nos señaló una villa y nos dijo que él conocía un lugar donde no nos faltaría nada. Fuimos. El hotel quedaba entre un chaperío sin fin. Resultó ser otra de esas mezclas entre bar, restaurante y telo que emergen en los andurriales de África. Hola, buscamos habitación. ¿Para ustedes dos? La morocha que me acompañaba me miró con desconcierto. No, una habitación para cada uno. La puerta del negocio no marcaba ningún límite y podían verse vecinos caminando por los pasillos de la villa, entrando y saliendo del bar Telo a pesar de que era tarde. Me quedaban 2 horas de sueño y las pasaría apoyado en la ventana. Mi habitación tenía ventilador, a lo que se sumaba una tonelada de mosquitos que inmediatamente me atacaron sin piedad. Era gracioso ver la cara que ponía la gente cuando, en medio del slum y la música machacona, vislumbraba a un cara pálida desvelado, sin camiseta, frotándose manojos de crema repelente para alejar a los vampiros zumbones que lo atormentaban. Diálogo en un restaurante mozambiqueño. ¿Tenés algo de comer? ¿Qué querés comer? Depende, ¿qué tenés? Nada. Ok, gracias. Siguieron localidades que cuesta recordar. Algunos nombres eran graciosos, como Chimoyo, otros sencillamente se esfumaron de mi memoria. Más adelante me enteré de que para seguir saltando de poblado en poblado iba a tener que ir con un convoy militar. La guerra civil mozambiqueña, que causó más de 900.000 muertos entre 1976 y 1992, estaba a punto de recomenzar. Mozambique fue colonia portuguesa hasta 1975. Para conseguir la independencia se organizó un grupo guerrillero marxista llamado Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, que llegó al poder con un plan prosoviético. En aquel tiempo, la prensa occidental se escandalizaba ante la presencia de rusos, chinos y cubanos que llegaban al país para apoyar al gobierno. La presencia de Cuba en África se siente incluso hoy. En los villorios más insólitos hay médicos, químicos o técnicos que estudiaron en La Habana y luego volvieron a sus países de origen. Varias veces estuve en problemas y escuché que desde alguna parte, y en un español muy cubano, me ofrecían ayuda. ¿Qué tú precisas, chico? En el plano militar, la gravitación de la isla también fue clave. Los avances que se produjeron en el continente africano no pueden comprenderse sin considerar el aporte de las tropas caribeñas al enfrentarse, por ejemplo, con el ejército sudafricano que defendía el racismo. Menos alaraca se hacía ante el hecho de que Sudáfrica, que por entonces funcionaba bajo el apartheid, concretara operaciones comando dentro de Mozambique y financiara grupos armados que se oponían al Frelimo. En efecto, así nació el RENAMO, Resistencia Nacional Mozambiqueña, que se fue fortaleciendo con la plata que le ponían los blancos sudafricanos hasta mutar en un problema que persiste aún hoy. Tras la caída de la Unión Soviética, el Frelimo se abrió del marxismo, pero mantuvo las riendas de Mozambique. Periódicamente, sus enemigos del Renamo presionaban para disputar el poder. Los rebeldes ya no reciben dinero sudafricano. Tampoco lo necesitan. Tienen suficientes armas para joder por cuenta propia. Lo que ocurría ahora era que se venían las elecciones y el Frelimo en el gobierno se veía obligado a garantizar espacios para el Renamo, fuera cual fuera el resultado de las urnas. De no hacerlo, los rebeldes prometían bala. El ejército opositor se había refugiado en Gorongosa, un área de gran cantidad de animales salvajes, para desde allí atacar a cualquier vehículo que pasara por la ruta. O nos sueltan un hueso o disparamos, era la consigna. Por lo tanto, los que intentáramos cruzar el país por la Ruta Nacional 1 tendríamos que admitir la compañía de las Fuerzas Armadas. Los militares escoltarían nuestra caravana para que no la liquidaran. Delante de la fila de micros iba un vehículo blindado, en la retaguardia otro. Antes de subirme al bus, miré el camino. La espesura era tal que se volvía imposible saber si alguien nos estaba espiando.
No había dudas de que los rebeldes merodeaban por ahí. Las ventanillas de los colectivos exhibían los buracos que habían dejado las ametralladoras. Mientras los vehículos se ubicaban en hilera para coordinar la salida, me metí en un almacén. Una tele pasaba el noticiero. Un periodista comentaba en portugués que en los meses previos el Renamo había matado a 53 personas, la mayoría de ellas viajeros que habían osado internarse en las rutas. Unos niños vendían bananas y mangos alrededor de la caravana. Había uno que ofrecía diarios. Le compré y leí un artículo donde se afirmaba que los militares que nos acompañarían no estaban comunicados entre sí. Ni siquiera había señal de teléfonos celulares. Me pregunté cómo íbamos a hacer para pedir refuerzos en caso de emergencia. Mi burguesito interior se indignó. ¿Cómo era posible? Antes de llegar yo había googleado Mozambique. ¿Cómo es que la red no me avisó que había problemas? Mi guía de viaje tampoco informaba nada. Entre los mapas figuraban, sí, hoteles chetos y restaurantes. Para Internet, aquello era más real que los peligros que yo tuviera enfrente. Salimos con la escolta de los vehículos blindados. Me quedé mirando a una mujer en un asiento del colectivo con su bebé en brazos. La cabecita del niño justo al lado de la ventana agujereada por las balas. Sentí náuseas al ver el cráneo del nene pegado al vidrio, apoyado sobre los orificios que el plomo había dejado en el cristal tan cerca. A mí el miedo me hizo ubicarme en el centro. Los micros de Mozambique tienen 3 hileras de asiento y la del medio me pareció la más segura. Nadie se molestó por mi preferencia. Varios pasajeros, acaso acostumbrados a la guerra, viajaban asomados por la ventanilla como invitando a que hicieran una escabechina con sus sesos. Mientras releo, me topo con noticias sobre el recrudecimiento de los combates en Mozambique. El Renamo declaró inválida las elecciones y ha vuelto a las andanzas. Me pregunto si tendrá que ver con la reserva de gas que se descubrieron hace poco. Salí por el puesto fronterizo Rezano García y 100 kilómetros carretera adelante llegué al Nelspruit, ya en el norte sudafricano. El riesgo había pasado. Eran las 4 de la tarde y parecía estar entrando a una ciudad europea, siempre y cuando no me aventurara por los barrios negros. En Sudáfrica es así. Hay barrios de blancos y barrios de negros, bares de blancos y bares de negros. Si un blanco se mete en el barrio de los morochos, ellos lo consideran un insulto. Capté eso cuando fui a comprarme algo fresco a un supermercado de negros. Vi la incomodidad, la sorpresa. No me importó porque ahí las cosas costaban la mitad. De los países que visité, creo que la patria de Nelson Mandela es la más racista y la más hipócrita. Sentí que en el fondo de cierta cortesía urbana persistía la segregación racial anclada en siglos de dominación holandesa, con los colonos llamados Boers, y colonialismo británico. Le pregunté a un policía por alguna pensión barata. Lo que había visto en la web me preocupaba. Debido a sus facilities y su fascismo, Sudáfrica era el destino elegido por los turistas que no querían sufrir complicaciones. Los negros con los negros, los blancos en sus casas. En ese entorno se sentían a gusto y pagaban por ello. El poli me recomendó un hotel cercano. Entré a preguntar, $40 la noche. No tenía dinero y debía sobrevivir un mes hasta que saliera mi avión. ¿Cómo iba a zafar? Alrededor parecía multiplicarse un manto de plantas y bichos que no invitaba a dormir a la intemperie. No había veredas decentes y los coches me pasaban al lado muy rápido. La ciudad estaba hecha para autos. Los únicos que caminaban eran los negros, que a veces se reían por verme a pie, barbudo, hambriento, cansado. Estaba lleno de adjetivos. Más por suerte que por inteligencia, llegué al hostel de Natalie y Paul, un matrimonio blanco. Les comenté que andaba sin un cobre. Ellos soltaron una frase que es santo y seña entre los africanos que descienden de colonos. Ok, we'll make a plan. Ok, haremos un plan. Hicimos un plan. Yo les pintaría el patio a cambio de hospedarme un mes sin pagar. Me levantaba, blanqueaba las paredes y después me ponía a escuchar música, leer o jugar al ajedrez. A veces, mientras pintaba, se reunía un semicírculo de afros para mirar cómo un gringo, yo, hacía trabajo físico, algo que no estaban acostumbrados a ver. Pero empecé a comer. Pude ducharme con agua tibia tras muchos meses. Y grata, maravillosamente,
Natalie y Paul no quisieron cobrarme un centavo. La pareja, sus 2 hijos y sus perros están entre los seres más espectaculares que conocí en el viaje. Simplemente no pensaban en el dinero, sobre todo los perros. Eran, por otra parte, de los pocos hosteleros de la zona, si no los únicos, que recibían negros en sus habitaciones. Una mañana en que estaba pintando se me acercó una chica holandesa. Apenas la vi unos 15 minutos. Yo le conté mis andanzas. Ella habló sobre la soledad de las personas justas. Para consolarla, intenté traducirle al inglés una frase de Roberto Art. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Ella se fue y yo seguí pintando. Creo que nunca le pregunté su nombre. Pasaron varios días hasta que me encaró Paul, el dueño del hostel, para consultarme si sabía lo del safari. ¿Qué safari? La holandesa, compañero. Antes de volverse a Europa, dejó un safari pago para vos. El hombre que guiaba mi safari era testigo de Jehová. No creía en la evolución y sin embargo sabía muchas cosas de la sabana. Me explicó que los leones aprenden a cazar mediante un proceso largo y lleno de errores. Esos errores no los definían, eran parte del aprendizaje. Me mostró de qué forma las aves trabajan en equipo, incluso siendo de distintas especies. Una detecta la presa, otra la mata, otra le abre la panza, otra se alimenta con los huesos. Todo en un guión existencial que se ha ido escribiendo en millones de años. Apagado el motor del jeep, pasaba al frente un rumor de cigarras cantando al aire inmóvil, y a la altura de mis tobillos un latir de zumbidos y expectación que goteaba hacia arriba la estética absoluta del paraíso. Vi rinocerontes moviéndose con la fluidez de las nubes, kudus, hipopótamos, cebras, jirafas llenas de cicatrices, veteranas de batallas que únicamente ellas conocían. Olí su presencia, escuché su respiración, noté que se despertaban en mí percepciones que ignoraba. Quedarán conmigo las miradas de los elefantes libres que clavaban su pupila en mis ojos, preguntándome desde lo hondo de la realidad quién era yo y qué hacía ahí. ¿Quién era yo? ¿Qué hacía ahí? Era el final de mi travesía y no supe qué responderles. Tal vez algún día les pueda contestar. Última parada, Johannesburgo. De ahí el vuelo en oferta, 40 horas hasta Buenos Aires. Entre mis andanzas por Barcelona y África habían pasado 2 años y 8 meses. Había tirado mi carrera por la borda. Ahora venía el momento de enfrentar las consecuencias. Bajé del avión en Ezeiza. En la zona de arribo me esperaba mi amigo Nico Recoaro, que es atropellado como un buen porteño, pero se había pedido el día de laburo para venir a recibirme. En su casa, un hogar obrero del barrio de Barracas, nos esperaba su mujer, Romy, con pizzas caseras y cervezas. Crucé el umbral de la casa del Nico y la Romy y tuve una epifanía de 2 pesos. Cada quien tiene las epifanías que puede. Sentí que entraba en el hogar de ellos como había entrado en el de tantos compañeros y compañeras que me regaló el camino. Vi la luz eléctrica y recordé las hogueras. Comimos pizza, aunque podría haber sido carne de cabra, arroz, injera, que es un panqueque grande sobre el que se ponen distintos ingredientes típicos de Etiopía, o simplemente pan. La casa de mis amigos era una y la misma. Era la casa de todos. Era la tierra.